Ya, muchachos, buenas tardes. El día de hoy veremos regla de la cadena, función inversa y función implícita, que son los contenidos que han entrado en el control de más rato. Entonces, vamos a partir enunciando la regla de la cadena. Vamos a partir definiendo la regla de la cadena, no como lo hacíamos en el cálculo unidimensional, donde definíamos la derivada de una función f compuesta por g en una dimensión, derivado como la derivada de, o sea, se parece la definición de ahora, pero vamos a extender esta definición a espacios vectoriales de mayores dimensiones, ¿ok? Entonces, nosotros definíamos la regla de la cadena en una dimensión como la derivada de la función, eh, que es la que van a componer, evaluada en la función que compone, por la derivada de lo que está dentro de la función que está componiendo, es decir, esta función, ¿ok? Esto es lo que sabíamos nosotros del cálculo 1. Ahora, nosotros vamos a extender esta definición, como les dije anteriormente, a espacios vectoriales de mayor dimensión. Es decir, vamos a ir de un espacio de una función f definida desde Rn a un Rm, tal que estos dos sean diferentes, y vamos a definir la función que compone como g, que va a ir de un espacio Rn a un Rp, ¿ya? De estos todos tienen dimensiones diferentes. Esto puede ser de R2 a R3, de R3 a R4, de R5 a R2, y para nosotros vamos a encontrar una regla general para calcular esta derivada, ¿ya? Que se va a definir como la multiplicación de una matriz, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a definir la derivada total o general de una función g compuesta con f como el jacobiano de g compuesto con f por el jacobiano de f compuesto en la variable inicial. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo en regla de la cadena multivariable. Vamos con un ejercicio. Tenemos ahora dos funciones g y f, donde g va de R2 a R3 y f va de R3 a R2, dadas por las siguientes relaciones. G de x, que va de R2 a un vector de R3 con estas características, y f, que va de R3 a R2 a un vector de estas características. Entonces nos pueden calcular la derivada de f compuesta con g. Entonces, esta derivada total viene dada por el producto de los jacobianos, que en este caso van a ser matrices. ¿Ok? ¿Qué es esto? La derivada de f, el jacobiano de f, compuesto con g por el jacobiano de g de x. ¿Ok? Entonces, vamos a la resolución. En este caso, nosotros vamos a tener ante el lápiz. ¿Dónde queda el lápiz? Entonces, en este caso, vamos a tener nosotros que el jacobiano de f va a ser una matriz de dos filas por tres columnas. Es decir, si nosotros vamos de R3 a R2, nosotros vamos a tener una matriz de 2 por 3. En el caso contrario, si vamos de R2 a R3, nosotros vamos a tener una matriz 3 por 2. ¿Ya? Esa es como la regla mnemotécnica para estos casos. Tienes que estar ojo y practicar. ¿Ok? Pero ténganlo presente, si vamos de R3 a R2 y siempre definan las dimensiones donde se van a estar moviendo sus funciones, porque a veces quizás les salgan matrices cuadradas y todo sea mucho más bonito. En este caso no son matrices cuadradas, sino son matrices 2 por 3 y 3 por 2. Entonces, nosotros vamos a calcular estos jacobianos como, en este caso nosotros teníamos como vector de entrada para el caso F, tres dimensiones, X, Y y Z. Entonces vamos a tener que en la fila uno derivar nuestra función de llegada uno en las tres componentes, en X, en Y, en Z. Y en nuestra fila 2 vamos a derivar nuestra función de llegada 2 en las mismas tres dimensiones, X, Y, Z. ¿Ok? En el caso de G, nosotros tenemos como vector de entrada un vector de dos dimensiones y como vector, o sea, como vector de entrada un vector de tres dimensiones, vamos a llegar a un vector de dos dimensiones. Entonces nosotros vamos a calcular el vector de entrada, o sea, el vector de llegada respecto a X y respecto de Y, que son las variables de entrada, para los tres vectores de salida. ¿Ok? Entonces, hacemos eso, G1 por X, G1 por Y, G2 por X, G2 por Y, G3 por X y
G3 por I, ¿ok? Luego vamos a calcular esas derivadas. Yo partí calculando la derivada de f con respecto a sus variables de x y z, y luego, luego voy a componerlas con g, ¿ok? En este caso, x y z, zi, zx, zi. Luego vamos a reemplazar los valores de g en las componentes de x. Es decir, en este caso, g en su componente x vale xy, en su componente y vale 5x y en su componente z vale y cubo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir reemplazando. El x lo reemplazamos por xy, el y lo reemplazamos por 5x y el z lo reemplazamos por y cubo. Aquí reemplazamos el z por y cubo, que está multiplicando por y, que vale 5x, y así vamos hasta el final de la fila. Finalmente, eh, calculamos estos productos, nos queda el jacobiano de f compuesto con g de x, y luego calculamos el jacobiano de g, que eso simplemente es derivar las variables con respecto a x, dado que no, como es lo que está dentro de la composición, no, solamente hay que derivarlo respecto a sus componentes iniciales, sin usar la composición. Y eso nos arroja x, y 5, 0, 0 y 3 y cuadrado. Finalmente, multiplicamos estas matrices, y esta es 2 por 3 y esta es 3 por 2, se eliminan los medios y nos queda una matriz 2 por 2 que va a ser el producto de estas dos matrices, que en este caso se calcula. Este componente va a ser este por este, más este va a ser este por este por este, y este va a ser este por este por y este de acá va a ser este por o sea, este de acá va a ser este por y este por este. ¿Ok? Y así llegamos a nuestra matriz solución. Eso es lo que tenía que decir respecto a la cadena. A continuación, vamos a enunciar el teorema de la función inversa, que dada una función que va definida en un subconjunto Rn a Rn, ojo, para que haya funciones inversas, se puede definir las funciones de manera inversa en cierto espacio vectorial. Estas funciones tienen que cumplir la condición de que sean inyectivas, es decir, que tienen que ser uno a uno. Por lo tanto, nuestros espacios de llegada tienen que ser congruentes. No voy a ir partir de una dimensión más chica a una más grande. Eso no me va a dar la noción de inyectividad, por lo que no va a poder definirse una inversa. Entonces, en general, las matrices inversas, funciones inversas siempre son de las mismas dimensiones, ¿ok? Luego, para que se cumpla otra condición, para que también se cumpla que la función sea inversa, o sea, que tenga inversa en alguna vecindad, eh, determinante del jacobiano evaluado en x0 tiene que ser diferente de 0, ¿ya? Esa es otra condición de inyectividad, que revisen los libros del PITA, van a poder concluir, ver cómo se demuestran estos temas. ¿Ya? Entonces, en general, para poder definir cosas inversas e inyectivas, nosotros vamos a requerir que las funciones sean uno a uno, es decir, que sean biyectivas y sean C1 y el determinante sea diferente de cero. Y luego, para calcular el valor de este jacobiano inverso en la vecindad de X, del punto x0 en cuestión, nosotros vamos a enunciar este teorema, que es el siguiente. La derivada del jacobiano evaluado en el punto y va a ser igual a la derivada, o sea, al jacobiano de f evaluado en la inversa de esta función, todo eso a la inversa, ¿ok? Vamos con el ejercicio para que entendamos esto. Aquí no lo tengo muy claro, pero lo tengo aquí enunciado. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Sea f, aquí no puedo rayar. Sea f definida de R2 a R2, ojo ahí, se cumple ya una condición para que haya inversa, dada por esta función, que es x más arca tangente de y más y arca tangente de x. Y necesitamos probar que esta función cerca del punto 1,1 tiene inversa y determinar el valor de este jacobiano a la inversa. ¿Ok? Entonces, para ello, tenemos nuestras funciones, calculamos el jacobiano, que en este caso es una función que va de R2 a R2. Ay, ¿por qué se me borra? De R2 a R2. ¿Dónde está el lápiz?
Ahí me la ganó. Ahí sí. Que vamos de R2 a R2 y nuestra función f de u, b, por así decirlo, va a ser, va a ser igual a no, ese vector x más cotangente de y x más la cotangente de y, coma, y más largo tangente, o perdón, es que no tengo una superficie muy buena para escribir, de x, ¿sí? Luego, nosotros vamos a calcular este jacobiano, es decir, vamos a derivar esta función con respecto a x, me da 1, porque esto depende de y. Luego derivamos la primera función por y me da 1 partido en y cuadrado más 1, porque es la derivada del arco tangente. Y luego repetimos el procedimiento para el segundo vector, que es este. Entonces, nos da esta matriz jacobiana. ¿Ok? A continuación, déjenme borrar aquí. A continuación, calculamos este determinante. Calculamos el determinante, que es este por este, menos el producto de esos dos. Y lo volamos en el punto en cuestión, que en este caso era el 1 a 1. Y nos dio que es diferente de cero. Nos dio un determinante 3 cuartos. Entonces, tenemos que la función está definida de R2 a R2, por lo tanto es inyectiva. El determinante es distinto de cero y en general estamos usando funciones trascendentales que son C1. Por lo tanto, se cumplen todas las condiciones para que exista la función inversa localmente cerca de f es 1,1. Es importante que en el momento del desarrollo del control coloquen todos esos enunciados para darle seriedad a su desarrollo, hacer más claro su razonamiento, y yo así les puedo dar más puntos. Finalmente, evaluamos el punto 1,1 en la función, nos da 5 pi cuartos, 5 pi cuartos, y ahora aplicamos el teorema de la función inversa, que no se me ve aquí, se cumplen las condiciones, y aquí aplicamos el teorema de la función inversa. Entonces, calculamos la inversa de la matriz jacobiana en 1,1 que habíamos calculado anteriormente, que se calcula de esta forma, y finalmente nos da que el jacobiano inverso evaluado en el punto 1,1 de la función, no en el punto 1,1 de la anterior función, nos da igual a 1 partido del determinante, era 3 cuartos, en este caso es 4 tercios, por la inversa, que en este caso es este. ¿Sí? Entonces, básicamente así es como se desarrollan y se enfrentan los problemas de función inversa y función implícita. Siempre se tienen que cumplir las mismas condiciones. Tienen que ser C1, tienen que ser el determinante en la vecindad tiene que ser distinto de cero. Y eso, básicamente, eso es como lo esencial. Y ahora vamos a enunciar un ejercicio de teorema de función implícita. Este un poco, es como ejercicio PEP más que control, pero es importante ya que vayamos no, profundizando porque ya se viene la PEP. Entonces nosotros tenemos una función z que depende de x, y, no sabemos qué función, y z es igual a u, b. Ya nos dan una relación implícita de z, donde las funciones u, b van a estar relacionadas con la variable de x, y, dadas estas funciones f y g. ¿Ya? Y nos piden calcular el plano, la ecuación tangente al plano z, la ecuación tangente del plano, la ecuación tangente a z en el punto 1,1. Entonces, para poder definir implícitamente una función alrededor de alguna vecindad, nosotros tenemos que cumplir ciertas condiciones. Es decir, las funciones que estamos definiendo tienen que ser todas bonitas, tienen que ser C1, no tienen que tener puntos de discontinuidad. Si vemos una función con valor absoluto, ya ahí en el punto en cuestión de discontinuidad ya van a pasar cosas raras y no vamos a poder definir implícitamente funciones o soluciones o planos tangentes alrededor de esas vecindades porque van a tener discontinuidades. Y el determinante del jacobiano en el punto en cuestión tiene que ser distinto de cero. Entonces, partimos calculando el jacobiano
Y el jacobiano va a ser, tenemos f y g, que son estas funciones que definen implícitamente las variables u, b, y lo calculamos, u, b. Entonces, calculamos la derivada de f con respecto a u, la derivada de f con respecto a b, la derivada de g respecto a u, y la derivada de g con respecto a b. Y esto nos da esta matriz y le calculamos su determinante. Sin embargo, nosotros aquí tenemos que usar un poco, pensar un poco, porque nosotros tenemos el valor del punto x, y, no sabemos cuánto vale el u, b. Entonces ahí tenemos que ir a nuestras ecuaciones y pensar cómo despejar estos valores de u, b y armar su sistema de ecuaciones. En este caso, para que x e y valgan 1, esto se tiene que resolver este sistema de ecuaciones, a lo cual yo resolví y me dio u igual 0 y b igual 0. Por lo tanto, evaluando todos esos valores en el determinante, calculamos el determinante y nos da -1, que es distinto de 0. Por lo tanto, se cumplen todas las condiciones para que exista una función implícita que determine un plano tangente en el punto 1,1 de la función z definida implícitamente. ¿Ok? Entonces, pasamos, pasamos a calcular la ecuación del plano tangente, que se define de esta forma: z menos z0, z vale 0, la derivada de z con respecto a x evaluada en 1,1 por x menos x0, como definimos es generalmente un plano. Luego, entonces nuestro problema ahora es calcular estas derivadas, la derivada de z y la derivada de x, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a derivar z con respecto a x, dado este, 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 este enunciado, que decían que z era igual a u más b, y a partir de la derivada de u más b vamos a determinar el valor de la derivada de, x, de z con respecto a x, ¿ok? Esa es la idea de las funciones implícitas. Que cuando nos dan las cosas implícitas, buscar desde otro lado, desde otras relaciones, los valores de esos puntos en las, ¿cómo se llama? En la vecindad. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Derivamos z con respecto a x, me queda la derivada de u de x más la derivada de b con respecto a x, la derivada de z con respecto a y, la derivada de u más respecto a y, más la derivada de b con respecto a y. Luego, vamos a la función y la diríamos con respecto a las variables en cuestión. Tenemos la derivada de f con respecto a x y la derivada de g con respecto a x. Y nos armamos un sistema de ecuaciones nuevamente para despejar los valores de esto. ¿Ya? Esto es lo que queremos calcular. De u de x y de b de x. ¿Ya? Entonces, y evaluamos los puntos en cuestión. Tenemos u, b vale 0 y x, y vale 1. Entonces, calculamos la derivada, evaluamos los puntos, resolvemos el sistema de ecuaciones y encontramos que la derivada de u con respecto a x vale 0 y la derivada de b con respecto a x vale 1. ¿Ya? Luego, hacemos el mismo procedimiento con y obtenemos que la derivada de u con respecto a y es 1 y la derivada de b con respecto a y es -2. Por lo tanto, reemplazando en la definición de nuestras derivadas de z, nos da que la derivada de z con respecto a x vale 1 y la derivada de z con respecto a y vale -1. Por lo tanto, la ecuación del plano tangente, reemplazamos esos valores y nos queda que finalmente la ecuación del plano tangente es igual z menos x, no, z igual x menos en 1,1. ¿Sí? Bueno, chicos, eso fue la ayudantía de hoy. Disculpen por no haberla podido haber hecho presencial, pero realmente estoy full, ahora voy viajando, tengo que ir a una reunión importante y después tengo que ir a jugar y ya el tiempo es muy corto. Ya, chiquillos, entonces, chao, que estén bien y adiós.